Resulta que la crisis en Cuba es tan profunda, tan sistémica y tan inmanejable que ni siquiera quienes dicen dirigir el país se sienten capaces de reunirse para hablar de ella. Imagina por un segundo que eres el capitán de un barco que se está hundiendo. El agua entra por todas partes, los pasajeros están desesperados y el motor hace ruidos extraños. ¿Qué harías? Lo lógico sería convocar una reunión de emergencia con tu tripulación para buscar soluciones inmediatas, ¿verdad? Pues bien, en la Cuba de finales de 2025, la lógica funciona al revés. La decisión ha sido cancelar la reunión, posponer el análisis y decir que están demasiado ocupados sacando agua con cubos como para detenerse a pensar en cómo tapar el agujero. Es la confirmación oficial, firmada y sellada, de que el gobierno cubano ha entrado en una fase de supervivencia pura y dura, donde la planificación y el futuro han dejado de importar porque el presente se les cae a pedazos. Ya todos lo sabíamos, pero ellos mismos no se habían atrevido a declararlo. Quédate conmigo, porque en los próximos minutos no solo vamos a desmenuzar la noticia de la suspensión del 9º Congreso del Partido Comunista. Vamos a ir mucho más allá. Vamos a entender qué significa que Raúl Castro haya tenido que salir de su retiro para dar esta orden, porque esto demuestra que el poder en Cuba sigue teniendo un solo apellido. Y sobre todo, vamos a repasar la historia para que veas que cada vez que el partido pospone un congreso, lo que viene después para el pueblo nunca es bueno. Prepárate, porque hoy vamos a analizar el síntoma definitivo de que el sistema está en un punto de no retorno. Acuerda 11º Pleno del Comité Central posponer la realización del 9º Congreso del Partido. Los miembros del Comité Central del Partido Comunista de Cuba acordaron posponer la realización del 9º Congreso de la organización política previsto a efectuarse en abril de 2026. La propuesta realizada por el líder al frente de la Revolución Cubana, general de Ejército Raúl Castro Ruz, fue dada a conocer por el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a través de una carta leída ante el Pleno. Para empezar, pongamos los hechos sobre la mesa con claridad. En diciembre de 2025 se reunió el 11º Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Todo parecía indicar que sería una reunión de rutina para preparar el terreno hacia el gran evento que toca cada 5 años, el Congreso del Partido. Según los propios estatutos de la organización, el 9º Congreso debía celebrarse en abril de 2026. Abril es un mes simbólico para ellos, el mes de Girón, el mes de las grandes efemérides. Sin embargo, en medio de la reunión, el primer secretario presidente Miguel Díaz-Canel leyó una carta, y no era una carta cualquiera. Era una misiva enviada por el general de ejército Raúl Castro Ruz. En esa carta, Raúl Castro lanzaba la propuesta que cambiaría todo el calendario político. Su argumento fue que, dada la situación actual, era necesario, y cito textualmente sus palabras, consagrar desde ahora todos los recursos con que cuenta el país y el esfuerzo y la energía de los cuadros del partido, del gobierno y el Estado a resolver los problemas actuales. La propuesta, como te podrás imaginar, fue aprobada por unanimidad al instante. Nadie levantó la mano para decir lo contrario. El resultado es que el objetivo declarado ahora es dedicar todo el año 2026 a la supuesta recuperación económica y social del país. Y solo después, en una fecha que nadie se ha atrevido a fijar todavía, se realizaría el cónclave partidista. Según Raúl, esto es para crear las condiciones para un Congreso más fructífero. Ahora bien, analicemos esto con cabeza fría y sin dejarnos llevar por la retórica oficial. Lo primero que salta a la vista es la enorme contradicción del argumento. El Partido Comunista de Cuba se autodefine constitucionalmente como la fuerza superior y dirigente de la sociedad y el Estado. Si tú eres la fuerza dirigente y el país que diriges está sumido en la peor crisis de su historia reciente, con una inflación galopante, un colapso energético, un éxodo migratorio sin precedentes y una destrucción del tejido social, ¿no es precisamente el Congreso el lugar donde deberías estar? ¿No es ahí donde se supone que se discuten los problemas y se trazan las estrategias? Al decir que no se reúnen para poder resolver los problemas, están admitiendo implícitamente una de dos cosas.
o bien el Congreso es un evento puramente teatral que consume recursos millonarios sin aportar soluciones reales y por tanto es un estorbo en tiempos de crisis. O bien, y esta es la opción más preocupante, la dirigencia sabe que no tiene soluciones, que no tiene nada nuevo que ofrecer y prefiere evitar el escenario público de un Congreso donde tendrían que admitir el fracaso de los lineamientos aprobados anteriormente. Es como si el médico te dijera que estás muy grave, pero que no te va a consultar ahora porque prefiere ahorrar energía para cuando te sientas mejor. Es un absurdo lógico que solo se sostiene en un sistema donde no existe la rendición de cuentas. Pero hay un detalle que no podemos pasar por alto y que, en mi opinión, es el corazón político de esta noticia: el factor Raúl. Fíjate bien en la dinámica. Raúl Castro supuestamente está retirado. Ya no es el primer secretario, ya no es el presidente. Sin embargo, es él quien envía la carta. Es él quien propone posponer el evento más importante de la organización. Y es su carta la que se lee y se acata. Esto deja en una posición terriblemente frágil a la figura de Miguel Díaz-Canel. Si el actual primer secretario tuviera el poder real, la decisión habría salido de su propia iniciativa o de un consenso del buró político presentado por él. El hecho de que sea Raúl quien tenga que intervenir para poner pausa al calendario político envía un mensaje devastador hacia adentro y hacia afuera de Cuba. El mensaje es que los muchachos, como a veces se refieren a la generación actual en el poder, no tienen la autoridad para alterar los tiempos sagrados del partido sin el permiso del líder histórico. Confirma lo que casi todo cubano sospecha o sabe: que existe una estructura formal de gobierno, con presidentes y ministros que dan la cara en el noticiero, y una estructura real de poder, que opera desde la sombra y que tiene la última palabra en las decisiones estratégicas. Esta movida nos recuerda que la institucionalidad en Cuba es de plastilina. Se moldea según la necesidad del momento. Y hablando de institucionalidad, aquí es donde entra la historia para darnos unas lecciones muy valiosas. Porque, aunque el gobierno quiera vender esto como una decisión estratégica y puntual, la realidad es que la historia de los congresos del partido es la historia de las crisis de Cuba. No es la primera vez que esto pasa, y cada vez que ha pasado, ha sido el preludio o la confirmación de tiempos muy oscuros. Vamos a hacer un viaje en el tiempo, porque para entender el presente hay que mirar el retrovisor. Mucha gente piensa que estos congresos siempre se hicieron cada 5 años, pero eso es falso. La irregularidad ha sido la norma y los retrasos siempre han estado ligados al miedo o a la incapacidad de manejar la realidad. Empecemos por el principio. El Partido Comunista de Cuba se funda con ese nombre en 1965. Según cualquier lógica partidista, el primer congreso debió ser en 1970 a más tardar, pero no fue así. Pasaron 10 años, una década entera, hasta que se celebró el primer congreso en 1975. ¿Por qué? Porque en esos 10 años, el gobierno de Fidel Castro estaba concentrado en consolidar el poder absoluto, en la defensa militar y en experimentos económicos colosales y fallidos, como la famosa zafra de los 10 millones en 1970. Aquella zafra, que prometía sacar al país del subdesarrollo, fue un desastre técnico y económico que descapitalizó otras industrias. En ese ambiente de fracaso y reajuste no había espacio para congresos. Tuvieron que esperar a que las aguas bajaran y a iniciar el proceso de institucionalización de los años 70, copiando el modelo soviético, para finalmente reunirse. Luego vino el segundo congreso en 1980, ese sí en fecha. Pero miremos el tercero. Debía ser en 1985. Se hizo en febrero de 1986. Y aquí pasó algo curiosísimo que se parece mucho a lo que vemos hoy en día. Fue el primer congreso con una sesión diferida. Se reunieron, pero no cerraron el evento. Lo pospusieron hasta finales de año. La razón: Fidel Castro estaba impulsando el llamado proceso de rectificación de errores y tendencias negativas. Básicamente, se estaban echando para atrás con las pequeñas aperturas de mercado que habían hecho antes y volvían a la centralización férrea. Necesitaban tiempo para alinear a todo el mundo bajo la nueva vieja idea. Pero el caso más dramático y el que más se parece a nuestra realidad actual es lo que pasó en los años 90. El cuarto congreso fue en 1991,
justo cuando la Unión Soviética se desmoronaba. Fue un congreso de tensión, de miedo, donde se gritó socialismo o muerte más fuerte que nunca porque sabían que se quedaban solos. El siguiente tocaba en 1996, pero Cuba entró en el período especial. Los apagones de 16 horas, la neuritis, la falta de transporte, el hambre física. En 1996 el país estaba en los huesos. La dirigencia decidió que no existían condiciones materiales ni políticas. El quinto congreso se pospuso y se hizo en 1997, con un año de retraso. Y fue un congreso triste, enfocado en la supervivencia, donde se ratificó que la única meta era resistir. Y después de 1997 ocurrió el gran silencio. Pasaron casi 14 años sin congresos. Del quinto al sexto congreso, de 1997 a 2011, hubo un vacío enorme. ¿Qué pasó en ese tiempo? Pasó de todo. Se prolongó el período especial. Fidel Castro enfermó gravemente en 2006 y hubo el traspaso de poder a Raúl Castro. Raúl, con su estilo más pragmático, decidió no convocar al Congreso hasta no tener listos los lineamientos de la política económica y social. Su frase de aquel entonces fue lapidaria: el Congreso no es para reunirse y mirarse las caras, sino para tomar decisiones. Bajo el mandato de Raúl, parecía que se había recuperado la disciplina. Tuvimos Congreso en 2011, en 2016 y en 2021. Raúl insistía mucho en la institucionalidad, en que los plazos debían cumplirse, en que nadie es imprescindible y en que los mandatos debían tener límites. Por eso, esta decisión de ahora de posponer el Congreso de 2026 es tan simbólica, rompe con la única racha de regularidad que habían logrado en décadas. Es un retroceso a la dinámica de los 90. Es admitir que el caos ha vuelto a vencer al efímero orden. Y aquí es donde entra el análisis más profundo. Expertos como el economista Mauricio de Miranda han señalado algo brillante. Esta decisión es la prueba de la paradoja de la funcionalidad. Si el partido único es la herramienta para dirigir la sociedad, cuando la sociedad se rompe, es cuando más deberías usar la herramienta. Al guardarla en la caja, estás admitiendo que la herramienta no sirve para arreglar lo que está roto. De Miranda señala que esto confirma el inmovilismo. No se pospone para preparar algo mejor. Se pospone porque no saben qué hacer. Además, hay un tema de democracia interna, o mejor dicho, de la falta de ella. Si el Congreso es el órgano supremo, ¿cómo es posible que una carta de un exdirigente cambie la fecha? ¿Dónde queda la voz de los militantes de base? Esos militantes que están en los núcleos del partido, que sufren los mismos apagones y la misma escasez que el resto de los mortales, ¿no tienen nada que decir? Al parecer, no. Todo se cocina en un círculo íntimo en lo que algunos analistas llaman sarcásticamente el Consejo de Ancianos de la Tribu o el comunismo primitivo, donde los jefes deciden cuándo se toca el tambor y cuándo se guarda silencio. Y lo más triste de todo es que, si somos honestos, el pueblo cubano, la gente de a pie, ha recibido esta noticia con una mezcla de indiferencia y cinismo. Si revisas los comentarios en redes sociales, si escuchas lo que se habla en la cola del pan o en la parada de la guagua, nadie está llorando porque se pospuso el Congreso. La reacción general es de burla o de total apatía. Frases como otra mentira más, es para ahorrar café, o igual no iban a resolver nada, se repiten una y otra vez. Esto nos habla de la ruptura total del contrato social. Hace años, tal vez, la gente esperaba estos eventos con la esperanza de que anunciaran una reforma, un cambio, una apertura. Hoy, la credibilidad de las promesas de futuro es nula. Cuando dicen que van a dedicar el 2026 a recuperarse, la gente se ríe porque lleva años escuchando que la recuperación está a la vuelta de la esquina. Han perdido la batalla de la narrativa. Ya nadie cree en la mística del sacrificio presente para el bienestar futuro, porque el futuro nunca llega y el sacrificio es eterno. También hay una lectura muy dura sobre la figura de Díaz-Canel en todo esto. La percepción pública es que es un administrador de la crisis, no un líder político con peso propio. Los comentarios en redes son crueles pero reveladores. Le llaman el puesto a dedo, el gerente, o simplemente dicen que el dueño de la finca
refiriéndose a Raúl, es el que sigue mandando. Esta dualidad de poder es tóxica para cualquier nación. Genera incertidumbre. ¿Quién toma las decisiones difíciles? ¿A quién se le piden cuentas? Si el presidente no puede ni siquiera mantener la fecha de su congreso partidista, ¿qué garantía tiene un inversionista extranjero o un ciudadano común sobre cualquier otra ley o compromiso? La excusa de los recursos también merece un análisis aparte. Dicen que hay que ahorrar. Está bien, el país está en quiebra, eso lo sabemos. Pero, ¿cuánto cuesta realmente un Congreso comparado con las inversiones millonarias que se siguen haciendo en la construcción de hoteles de lujo que permanecen vacíos? ¿Es un problema de dinero o es un problema de prioridades? La ciudadanía percibe que hay dinero para patrullas de policía, hay dinero para propaganda, hay dinero para turismo, pero no hay dinero para medicinas, para termoeléctricas o, en este caso, para la supuesta democracia interna de su propio partido. Esa desconexión entre el discurso de austeridad y la realidad del gasto estatal es lo que más irrita a la población. Posponer el Congreso es también una forma de ganar tiempo. Pero, ¿tiempo para qué? Esa es la gran pregunta. ¿Están esperando a que cambie la administración en Estados Unidos y ver si cae algún salvavidas? ¿Están esperando a que algún aliado como Rusia o China les tire un cabo más fuerte? ¿O simplemente están ganando tiempo biológico, esperando el desenlace natural de la generación histórica para ver cómo se reacomodan las fichas del poder después? La sensación de que en Cuba no se gobierna, sino que se deja pasar el tiempo, que se va a la deriva, es asfixiante. Es como estar en una sala de espera infinita donde nunca te llaman por tu nombre. Y no podemos olvidar el contexto internacional. Cuba no está sola en el mundo, aunque a veces lo parezca. Sus aliados observan, sus acreedores observan. Posponer el evento político más importante del país transmite una imagen de inestabilidad y debilidad extrema. Le dice al mundo, no tenemos control de la situación, estamos improvisando. Y eso, para un país que necesita desesperadamente inversión extranjera y renegociar su deuda, es un disparo en el pie. En resumen, la suspensión del 9º Congreso del partido no es solo un cambio de fecha en el calendario. Es un síntoma de agotamiento terminal. Es la demostración de que el modelo actual no tiene respuestas para las preguntas que la realidad le está gritando en la cara. Es la confirmación de que la estructura de poder sigue atada a la voluntad de una sola persona y de que las instituciones son meros decorados que se montan y desmontan según convenga. Para el cubano de a pie, esto significa que el 2026 será otro año de lo mismo. Otro año de inercia, de promesas vacías y de sálvese quien pueda. La supuesta recuperación a la que quieren dedicar el año suena más a un deseo que a un plan concreto. Y mientras tanto, la vida sigue pasando, los jóvenes siguen emigrando y el país sigue esperando un cambio que no va a llegar desde un salón de reuniones, se celebre o no se celebre el Congreso. Es curioso, porque si realmente quisieran darle un timonazo a la situación, si realmente quisieran refundar el pacto social y buscar salidas creativas a la crisis, un Congreso sería el escenario ideal. Un Congreso de verdad, claro. Uno donde se pudiera debatir, donde se pudieran plantear alternativas, donde se pudiera cuestionar por qué las cosas no funcionan. Pero ese tipo de Congreso no está en los planes. Lo que se ha pospuesto no es un debate democrático, porque eso no existía de todas formas. Lo que se ha pospuesto es la coreografía de la unanimidad. Y si ni siquiera tienen fuerzas o recursos para montar la coreografía, entonces es que el teatro se está cayendo a pedazos. Me gustaría saber qué piensas tú de todo esto. ¿Crees que posponer el Congreso ayudará en algo a la economía del país? ¿O piensas que es solo una señal de que han perdido el control total de la situación? ¿Te sorprendió que fuera Raúl quien diera la orden? Déjame tu opinión en los comentarios. Porque leer lo que ustedes piensan es la única manera de tener un debate real que, como vemos, no se va a dar en las esferas oficiales. Y ya que estás por ahí abajo, si este análisis te ha parecido útil para entender lo que está pasando en nuestra isla, dale al botón de suscribirse y activa la campanita. Así no te pierdes ninguno de nuestros videos, porque aquí seguiremos contando la realidad de Cuba, con los datos en la mano y sin pelos en la lengua.
Comparte este video con ese amigo o familiar que necesita entender por qué las cosas en Cuba parecen no tener pies ni cabeza. Yo soy Alfredo y como siempre te digo, nos vemos en un próximo video de Noticias Cuba. Chao.